Espíritu Santo. Amén. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema hermosísimo que la Virgen nos pidió en el último mensaje, el mensaje del 25 de agosto de este año. Terminó diciéndonos, yo vengo a guiarlos por el camino de la conversión. Imagínense, vengo a guiarlos por el camino de la conversión, y agregó, la conversión del corazón. Me puse a estudiar el tema de la conversión y encontré 138 mensajes directos que la Virgen ha mencionado en estos 42 años sobre conversión. Pero no solo sobre conversión, porque indirectamente hay 13 mensajes donde la Virgen dice regresen a Dios. Y además de estos 13 mensajes, hay otros mensajes donde la Virgen dice cambien su vida. Entonces, probablemente podemos estimar que unas 250 veces en estos 42 años la Madre nos ha llamado a la conversión. En primer lugar, es importante que nosotros entendamos a qué tipo de conversión se refiere y qué conversión. Si vemos los mensajes de la Reina de la Paz y ustedes tienen el libro de los mensajes, alguien puede ayudarnos con el mensaje del 2 de mayo de 1982. 2 de mayo de 1982. La Virgen dijo, he venido a llamar al mundo por última vez a la conversión. Después no me apareceré más en la tierra. Estas son mis últimas apariciones sobre la tierra. Imagínense, ¿no? Hace 42 años nos dijo eso, que estas eran sus últimas apariciones y que venía a llamarnos por última vez a la conversión. ¿A quién está llamando? A toda la humanidad. No solo a los muchachos de Bosnia y Herzegovina, no eran solo 6 videntes, ni los 2 del audientes del grupo de oración, ni al pueblito que tenía 2000 almas. No, es curioso. Así como Jesús vino a un país chiquitico, y dentro del país chiquitico una tribu, la tribu de Judá, pero vino para el universo entero. La Madre, curiosamente, hace algo parecido. Viene a Bosnia y Herzegovina, a Medjugorje, y nos viene a hablar de conversión. Después de que la Virgen nos dijo que eran sus últimas apariciones, nos llaman a conversión, nos puso a pensar, bueno, ¿cómo así? ¿Qué convertirnos de qué? ¿Por qué convertirnos? Entonces la Madre empezó a decirnos que íbamos por el camino equivocado. Por ejemplo, el 25 de abril del 83 dijo un mensaje muy fuerte, dice, mi corazón arde de amor por ustedes. La única palabra que deseo decir al mundo es esta, conversión, conversión. Háganle saber a todos mis hijos, pido solo conversión. Miren, ya van 3 veces que dijo conversión. Ninguna pena, ningún sufrimiento me es excesivo con tal de salvarlos. Les pido solo que se conviertan. Claro, las mamás son capaces de hacer lo que sea por la conversión de los hijos. Y dice, pediré a mi hijo Jesús que no castigue al mundo, pero les suplico, conviértanse. O sea que el mundo, de alguna manera, el premio que merecería sería un castigo. Sin embargo, la Virgen dice que le pediría a su hijo Jesús que no nos castigue si nos convertimos. Después nos dio una advertencia muy fuerte, nos dijo, no pueden imaginar lo que sucederá, ni lo que Dios Padre mandará sobre el mundo, y por eso le repito, conviértanse. O sea, que viene sobre el mundo una misericordiosa purificación, como lo llama Santa Faustina. Y la Virgen dijo, renuncien a todo, hagan penitencia. Eso es todo lo que deseo decirles, conviértanse. Entonces miren cuántas veces la Madre nos dijo, conviértanse, 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 conviértanse. Si uno se pone a ver qué es conversión, es algo muy sencillo de entender. Imagínense que uno quiere ir hacia Medjugorje y sale, digamos, de
de Roma hacia Medjugorje. Pero cuando sale de Roma hacia Medjugorje, prende un mapa o algo y se da cuenta que está llegando a Madrid. ¿Y cómo así? Voy en la dirección equivocada, voy hacia Madrid y yo lo que quería era ir hacia Medjugorje. Medjugorje está en Bosnia-Herzegovina, tengo que ir hacia el mar Báltico y estoy yendo hacia Madrid. Cuando me doy cuenta que estoy equivocado, que estoy en el camino equivocado, entonces hago una reflexión y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para devolverme, para cambiar, para convertir mi camino y volver al camino correcto? Esta semana tuve la suerte de ir a ver Sonidos de Libertad con varios amigos y amigas y lloramos mucho en la película porque veíamos con mucho dolor cómo países como nuestra querida Colombia son a veces centros de tráfico de niños, de prostitución. Hay ciudades que están viviendo en las noches de la prostitución, de la violencia, del narcotráfico. 250.000 toneladas de cocaína sacaron los guerrilleros el año antepasado de Colombia. Y decimos, bueno, ¿y hacia dónde va eso? Nos encontramos también con las ideologías que vienen a confundir a los niños sobre su sexualidad, sobre su biología, sobre sus derechos. Nos encontramos también con leyes que autorizan el aborto y que de alguna manera también hay leyes que van a hablar de la propia muerte. Y nosotros decimos, un momentico, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Vemos en Colombia las estadísticas de los matrimonios. 72% de los matrimonios casados se separan antes de 5 años, matrimonios actuales. Y encontramos también que más del 43% de las parejas no están casadas, están en unión libre. Entonces, vemos una familia en crisis. Estudiamos países como Estados Unidos y vemos cuántas personas llegan a un colegio o una escuela y ametrallan a los niños y los matan. Yo sé que ha habido más de 270 ataques a escuelas en Estados Unidos. No solo eso, sino que nos encontramos que en el mismo Estados Unidos hay una gran cantidad de secuestros de niños. Es de pánico. Y la droga, las nuevas drogas, están produciendo un daño tremendo en muchísimas personas. Entonces, ¿qué está ocurriendo con nuestro mundo? Vamos a Europa, pasamos por Europa y vemos que la fe, la fe ha desaparecido en muchos lugares. Hay basílicas donde hay 4 o 5 personas en la misa y si no cobraran para que los turistas entren a tomar fotos, no podrían mantener estos edificios. Y es más, hay muchas iglesias que en algunos países han sido vendidas para convertirlas en discotecas, donde antes se celebraba el sacrificio de la misa, hoy es una discoteca, o un comercio, o simplemente restaurantes. Entonces, vemos que el mundo no va por el camino que la Virgen María quiere. Y por eso ya viene entonces a Medjugorje y comienza desde el principio a decirnos conversión. Pero, ¿quiénes son los primeros que deben convertirse? Cuando los muchachos le preguntaban, madre, ¿qué quiere que le digamos a los sacerdotes? A los sacerdotes de la parroquia, que eran franciscanos, batalladores, luchadores. La Virgen les decía, díganle a los sacerdotes que tengan fe, que recen el rosario. ¿Cómo así que recen el rosario? Es que no sabían rezar el rosario. Sí, rezaban el rosario. Pero un día la Virgen forma un grupo de oración de jóvenes y les dice, recen el Padre Nuestro como se debe hacer. Y para el grupo y se demora 1 hora enseñándoles a rezar un Padre Nuestro. Y después de esa hora rezando el Padre Nuestro les dice, bueno, ahora
de ahora en adelante quiero que oren hacia el Padre Nuestro, porque si ustedes no saben rezar bien el Padre Nuestro, jamás van a rezar bien un rosario. 1 hora rezando un Padre Nuestro. Toda la semana le pido al grupo que rezara un solo Padre Nuestro durante 1 hora. Eso es una conversión. Saber, volver a saber con quién estoy hablando, a quién le estoy hablando, de qué le estoy hablando y por qué le estoy hablando. Esa es la conversión que nosotros comenzamos a ver de la oración. Y la Virgen empieza a hablar de la oración con el corazón, no de cualquier oración, sino de la oración con el corazón. ¿Por qué? Si el corazón, la Biblia nos habla más de 1000 veces del corazón. Si el catecismo de la Iglesia Católica que hizo el Papa Juan Pablo II con el cardenal Ratzinger, hablaban del corazón. ¿Cómo así? Sí, pero la gente no estaba orando con el corazón. Pues la Virgen viene a decirnos, conviértanse, oren con el corazón y da instrucciones y forma grupos de oración para que los grupos de oración le vayan enseñando a los demás a convertirse, a convertir la oración. A mí mismo me impactó mucho cuando yo decía, pero no puede ser que yo no sé rezar un Padre Nuestro. Y empiezo a estudiarme, a revisarme y me doy cuenta que no, no. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, su oración es vana si no oran con el corazón. ¿Estamos orando con el corazón? Entonces, no solo tenemos que convertirnos, de dejar el pecado, que es la primera conversión, sino muchas cosas. La Biblia nos decía, no se ora de esa manera. Van a la misa y la gente iba por cumplimiento, cumplo y miento. Llegaban a la misa en una rutina y salían fríos. Y ella decía, si ustedes van a la misa y asisten a la misa con esa frialdad sin prepararse, es mejor que no vayan así. Y les pidió que oraran siquiera media hora antes de la misa. Una conversión. Por eso en Medjugorje se reza 2 rosarios antes de la misa. Después les dijo, ustedes no están invocando al Espíritu Santo, ni antes de la misa, ni antes de orar. Y hubo la conversión. En Medjugorje se ora al Espíritu Santo antes de la misa. Y ustedes no agradecen, están recibiendo a Jesucristo y un día está Jesús parado en la puerta, sale Yelena y ve a Jesús en la puerta de la iglesia lleno de regalos. Y Yelena se impacta, le dice, Jesús, tú estás aquí en la puerta de la iglesia al final de la misa. Le dice, sí, Yelena, estoy aquí. Estoy con todos estos regalos que tengo aquí para darle a la gente, pero la gente vino a misa, me recibió en la Eucaristía y se fue corriendo y nadie recibió los regalos que yo traía. Entonces el padre Slavko inició la conversión. Quedémonos un ratito dándole gracias a Jesús por la Eucaristía y comenzó a hacer los tradicionales 7 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias y un credo, adorando las 5 llagas de Jesús, haciendo un Padre Nuestro por el Papa y uno pidiendo el don Espíritu Santo, que la Virgen dijo que se hiciera. Entonces va comenzando un proceso de conversión de la oración misma. La Virgen enseñó a hacer la oración profunda, personal de silencio. Llevó a los muchachos al cerro a orar en silencio, a adorar al Santísimo en silencio siquiera una vez a la semana, a estar en su casa en un rinconcito en oración de silencio y a decirle al Señor con el corazón lo que sentían. ¿Por qué? Porque la gente no le daba tiempo a Dios. Cuando uno ama a alguien, le da tiempo y no se le estaba dando tiempo a Dios a nivel personal. Entonces, esa es conversión. También la Virgen empezó a pedir la adoración al Santísimo y comenzaron a hacer la adoración al Santísimo. La Virgen pidió que subieran a este monte que está detrás de mí, el Polvordo, y al monte Krishevak, al monte Polvordo, a hacer el rosario, no uno, sino 3 rosarios. En ese momento estaban solo los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos.
Después nuestro Papa Juan Pablo, gracias a Dios, nos agregó esa belleza de los misterios luminosos. La Virgen nos pidió, hagan la coronilla completa y vayan los viernes a hacer el Via Crucis. Entonces, ¿conversión de qué? Ajá, la primera conversión que la Virgen nos pide es conversión del corazón. ¿Pero qué es convertir el corazón? Empezar a revisar cómo estoy orando, cómo me relaciono con Dios, qué tiempo le doy a Dios, cómo amo a Dios, cómo amo a los demás, cómo amo a mí mismo. En síntesis, la Virgen empezó a decirnos que teníamos que aprender a ser felices desde la tierra, que nosotros podíamos empezar a tener el paraíso desde la tierra. ¿Tener el paraíso de la tierra? Claro, si no éramos felices, si teníamos angustia, desesperación, si habría preocupaciones inmensas, si el mundo nos absorbía, ¿dónde estaba nuestra felicidad, nuestra paz? Y sin paz tampoco hay felicidad. Entonces ella aparece y dice, bueno, vengo como la reina de la paz. Para que ustedes se conviertan, necesito que aprendan a tener paz. ¿Y cómo vamos a tener paz? Lo primero fue la confesión. El padre Yoso empieza a cristalizar eso en las famosas 5 piedritas, pero miren ustedes detrás ahí en la foto cuántas piedras hay, no son 5 piedritas, la Virgen nos enseñó más de 5, pero la primera fue la confesión, y dijo siquiera una vez al mes, pero si ustedes quieren convertirse y ser santos, confiésense siquiera una vez a la semana. Primera piedrita, pero para confesarme, ¿qué tengo que hacer yo? Tener la humildad de hacer un examen de conciencia profundo, reconocer mis pecados e ir ante el sacerdote para que Jesús, a través del sacerdote, me perdone. Una buena confesión con toda su preparación. Por eso en Medjugorje las confesiones son larguísimas. La Virgen nos dice, no vayan a confesarse 5 minutos antes de la misa. Prepárense siquiera 1 o 2 días antes de confesarse. Imagínense ustedes, ¿no? Esa es una conversión de la confesión misma. Y una vez que nos confesamos, la Virgen nos pide que vayamos a la misa y que la misa sea nuestra vida, que la Eucaristía sea el centro, el corazón de nuestra vida y que ojalá pudiéramos comulgar todos los días para que Cristo nos dé la vida, nos sane, nos vaya transformando, nos vaya convirtiendo en el mismo. Segunda piedrita, la Eucaristía. Tercera piedrita, hay que cambiar la mentalidad. San Pablo dice, dejar la mentalidad del hombre viejo y tener el hombre nuevo que está fundamentado en Cristo. ¿Y cómo vamos a tener la mentalidad nueva si no conocemos la palabra de Dios? Así que la Virgen dice, les voy a enseñar un principio de conciencia activa y es todos los días lean un pedacito de la escritura y con la escritura van a ser fuertes. Cuando venga el ataque del enemigo, ustedes le van a dar con la escritura y se van a defender. En la medida en que nosotros vayamos leyendo todos los días la escritura, vayamos aprendiendo a hacer la lección, vayamos entrando en nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, nos alimentamos de los principios de Cristo, de su palabra, y queremos vivirla. Lo vamos conociendo y al conocerlo, lo vamos amando, porque nadie ama lo que no conoce, dice San Juan. Entonces, tercera conversión, leer la palabra de Dios todos los días. Y esa palabra de Dios ponerla en familia y leerla en familia y hacer el grupito de oración una vez a la semana en familia con la palabra de Dios y con el rosario. La cuarta piedrita era la oración con el corazón, especialmente la oración del rosario. Pero, ¿qué es el corazón? Ya hemos hablado la semana pasada y otras semanas de que es aquel lugar donde yo soy, donde yo habito, donde yo me adentro, donde solo el Espíritu de Dios entra en mí, donde yo decido, donde soy libre. Es el lugar de la alianza, es el lugar donde yo me encuentro con Dios, donde Jesús dice que
Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, en tu corazón. Cierra las puertas, los sentidos, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Oración con el corazón. Pero cuando estoy haciendo el rosario, es muy distinto decir un Ave María de carrera. Bueno, estoy haciéndola, pero tengo la intención de hacerlo, pero lo hago mal hecho, sin estar pensando, sin estar conectando lengua, cerebro y corazón. Y entonces puedo decir, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, etc. En cambio, cuando decimos un saludo hermoso, decimos, Dios te salve María. La saludamos como una emperatriz, llena eres de gracia. Y estoy consciente que es la Madre llena de la gracia del Espíritu Santo. El Señor es contigo. ¿Por qué? Porque ella ha hecho la voluntad de Dios siempre. Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios. Bendito el fruto de tu vientre. Entonces ya le estoy hablando con emoción, con sentimiento, con pasión y con el corazón. El sentimiento no es el corazón. No confundan el sentimiento con el corazón, ni ser consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando yo la saludo con toda mi voluntad, con toda mi mente, bien sea verbal o bien sea mentalmente, ya estoy hablándole con el corazón. Pero también hay oraciones que son sin palabras, en silencio total. La contemplación es con el corazón. La adoración es con el corazón, es una oración preciosa. No, no digo nada, simplemente estoy adorando. Entonces, la quinta piedrita del padre Slavko era el ayuno. La Virgen vino a decir que sin ayuno y oración no ablandamos el corazón. Y nos pidió ayuno primero de cosas como el tabaco, el cigarrillo, el café, los dulces, las cosas que más nos gustaban. Y un día dijo, ahora quiero el ayuno a pan y agua. Y lo pidió los viernes. Y después dijo, y también los miércoles quiero que ayunen en honor del Espíritu Santo. Pidió 2 ayunos. Después nos dijo, y ojalá puedan ayunar antes de los días festivos. Por ejemplo, ahorita el 8 de diciembre, que es un día de liturgia del cumpleaños de la Virgen. Podíamos ayunar el 7. Si el día 7 no es ni miércoles ni viernes, podíamos hacer un ayuno. La Virgen nos invita a hacer un ayuno. Entonces, conversión del ayuno. A mí me habían enseñado desde pequeño, simplemente en Semana Santa, a cambiar la carne por pescado. No era ningún ayuno. Nosotros no veíamos la hora de que llegaran esas deliciosas tortas de pescado. Nos absteníamos de carne el miércoles de ceniza, pero era delicioso porque nos daban algo más exquisito que no comíamos. Pero la Virgen no nos dice eso, no es el ayuno. Y nos empezó a educar con el ayuno pan y agua. Y empezamos a ver que los santos en la iglesia han ayunado. Yo me encontré aquí a Santa Laura Montoya que hacía muchos ayunos. San Francisco de Asís, 3 días a la semana. Santa Clara, 3 días a la semana. San Francisco y Santa Laura y Santa Clara hacían cuarentenas de ayuno. Al año San Francisco hacía 2 cuarentenas. Santa Clara hacía 3 cuarentenas. Jesús hizo una cuarentena de ayuno. Y entonces nos damos cuenta que el ayuno es otra conversión. Pero, un momentico, ahí no quedan las 5 piedritas, hay más piedritas. La Virgen viene a decirnos, oiga, ¿y el perdón qué? Recuerden que si ustedes no perdonan, como dice el Señor, no perdonan a los que les han ofendido, el Padre no los va a perdonar. Y comienza a hablarnos del perdón. Y eso es más preocupante porque a veces nosotros guardamos en el corazón una cantidad de cosas que pesan y las llevamos toda la vida. De entradita, cuando los comunistas y la policía política atacaban a los videntes
y les hacían de todo, los llevaban a la morgue, los llevaban al hospital, los llevaban a la cárcel, los atormentaban, los torturaban. La Virgen les decía, perdónenlos, oren por ellos. Y cuando veían que alguien estaba cometiendo un error muy fuerte, inclusive miembros de la jerarquía eclesiástica, la Virgen les decía, siquiera la mitad de sus oraciones, háganlas por ellos. Y le decían, pero ¿por qué, mamá? Dicen, porque si ustedes comienzan a orar por la persona que les ha hecho daño, ustedes rápidamente van a empezar a perdonar. Entonces la oración, con el ayuno, con el perdón, comienzan a preparar, a preparar, a preparar. ¿Qué va ocurriendo entonces en este proceso de conversión? Cuando yo leo la palabra de Dios, me confieso una vez al mes, voy a la Eucaristía frecuentemente, ayuno a pan y agua, hago el rosario, y bueno, ya comencé, pero ahí no está todo, ahí no está todo, porque entonces la Virgen nos dice, ese es como la escuela primaria de la conversión que vengo a pedir en Medjugorje. Y comienza a pedirnos que oremos por ciertas intenciones. Por ejemplo, orar por los que no han experimentado el amor de Dios. Y le preguntaron un día, ¿cómo así, madre? ¿Son los que no creen, los ateos? Dije, no, no solo los que no creen, los que no han experimentado el amor de Dios. ¿Y quiénes son? Le preguntaron. Mire, hay obispos, sacerdotes, religiosas, hay muchos laicos, hay protestantes, hay personas, hay muchas personas que no han experimentado el amor de Dios. Oren para que experimente el amor de Dios. Después pidió orar por los enfermos, pidió orar por las almas del purgatorio, por los sacerdotes y las vocaciones en la iglesia, por los jóvenes, por las familias, por los enfermos. Ella fue llevando al grupo ya a tratar de darse, a orar en familia. Se había perdido la costumbre de orar en familia. Orar en grupo, esa es otra conversión. Ya para el año 2000, yo estaba en septiembre en Medjugorje cuando la Virgen nos dio un mensaje. Los grupos de oración son importantes y aquellos que forman grupos de oración quieren hacer la voluntad de Dios. Nos dijo que ante el ataque de Satanás, la oración en grupo es sumamente importante y muy fuerte. Esta conversión de la Virgen nos fue llevando también a otro tipo de oraciones. Por ejemplo, la Virgen nos dijo, tienen que convertir la misa en su vida. Que la misa sea su vida. ¿Cómo que la misa sea mi vida? ¿Cómo entiendo eso? Entonces, desde la mañana, al despertar, la Virgen quería que comenzáramos, como en la misa, a invocar a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, a hacer las consagraciones a los corazones de Jesús y de María. Es otra conversión. Volvió a pedir, como en Fátima, las consagraciones a los corazones de Jesús y de María, todos los días. Y para hacer eso, dictó, ella misma, dio las consagraciones a través de Yelena y Mariana. Y dijo, todos los días por la mañana, al comenzar el día, hagan su consagración. ¿Qué más nos dijo? Media hora para los jóvenes, los que estudiaban en la mañana, media hora en la tarde. Y ojalá incluyeran la Santa Misa. Y que durante los descansos del estudio o del trabajo hicieran también oración. Fue pidiendo que agradeciéramos, que fuéramos muy agradecidos. Tan lo ha enseñado que en cada mensaje, cuando ella termina, nos dice, gracias por haber respondido mi llamado. Nos enseña a agradecer, otra conversión. Se nos había olvidado agradecer, por eso le duele tanto a Jesús que termina la misa, recibimos su cuerpo y su sangre y nos vamos sin darle gracias. Entonces, es muy triste. Esta mañana, en la iglesia donde yo fui, podía haber unas 150 personas. Terminó la misa y nos quedamos 6 personas dando gracias, solamente. Todos los demás se fueron.
como si hubieran recibido un pedacito de oblea. Si a mi casa viene el Papa, yo no me voy a quedar quieto sin darle las gracias por haber venido. ¿Mm? ¿Qué pasa si a mi casa viene Jesús todos los días? Viene la Eucaristía. Me voy a ir sin darle las gracias, sin conversar con él, sin atenderlo. No, es una conversión entonces. Otra conversión importantísima fue el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ese amor del Padre y del Hijo, y la Virgen empezó a pedirnos la novena al Espíritu Santo, la invocación antes de la oración, la invocación antes de la misa, la invocación antes de cada decisión, y entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que lo tenemos enjaulado y que hay que abrirle la puerta para que salga. ¿Y cómo va a salir el Espíritu Santo? A través del amor. Acuérdense que Él es el amor del Padre y del Hijo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer obras de amor, la Virgen se pone feliz. Ella dijo, las rosas que a mí más me gustan son las rosas del rosario hecho con amor y las obras hechas con amor. Obras de misericordia, obras de amor también. Nos empezó a pedir la oración personal profunda. Y así lo ha dicho ella, con esas palabras, oración personal profunda. Sabemos que San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Teresita del Niño Jesús, la Madre Teresa de Calcuta, cuyo día celebramos hoy, hacía un retiro mensual de 3 días. Y ella misma dice en el libro de la beatificación de la Madre Teresa, hay una parte muy linda que dice que cuando ella visitaba sus comunidades, tenía que viajar muchas horas en tren, sola. Entonces dice, pasaba muchas horas en silencio, sola con Jesús. Igualito que Teresa de Ávila, que decía, ¿qué es orar? Orar es estar muchas veces a solas, hablando en silencio con aquel que sabemos que nos ama. Entonces la Virgen nos vuelve a decir, conversión de la oración personal, la oración de silencio. Quédense quietos, en silencio, aquieten su cuerpo, aquieten su mente, aquieten su espíritu, entren allí en el silencio del corazón y allí encuéntrense amorosamente con Jesús, con su Padre Celestial. Ofrecer a Dios el alimento, el trabajo, el deporte, todas las cosas que hacemos, también es parte de esta conversión. Hacer una obra diaria de amor. Al grupo de oración la Virgen un día le dijo, bueno, esta semana van a traer los nombres y los van a meter en una bolsita. Metieron los nombres del grupo en una bolsita. Le dijo, ahora cada uno va a sacar un papelito. Sacaban el papelito y decían, bueno, el nombre que le salió, usted va a ir esta semana a tomarse un café o a reunirse una media hora y a conversar, a ser amigos. A la semana siguiente les dijo, uno de los grupos está enfermo. La obra de amor hoy es que ustedes van a ir y le van a ayudar a su mamá en todo lo que necesite. Le van a ayudar a arreglar la casa, a limpiar la casa y si es necesario recojan entre todos y llévenle un mercado de comida. Otra vez les dijo, van a subir a los cerros y van a compartir, lleven un compartir algunas cositas y van a mirar a Dios en la naturaleza y en su corazón. Entonces la Virgen fue enseñándoles la conversión de la oración contemplativa, que se ha perdido. La oración contemplativa se piensa que es solo para los monasterios y las personas que están totalmente recluidas en un monasterio. No, no. Todos nosotros, todos podemos llegar a la oración contemplativa. Sacrificios. Nos pidió muchos sacrificios, no solo ayuno, sino que la Virgen dijo, hay muchos que se condenan porque no hay nadie que ore y se sacrifique por ellos. Quiero que ustedes, hijos míos, hagan sacrificios, hagan mortificaciones,
hagan penitencias por sus hermanos. Es otra conversión, pero ustedes me van a decir, pero Marto, eso no lo ha enseñado la iglesia. Claro, pero se había olvidado. Se había olvidado el ayuno paniagua, se había olvidado muchas cosas. Entonces, ¿qué hace la Virgen? Ella es madre de la iglesia. Ella viene a decirnos, ustedes están yendo por el camino equivocado. Así no es el catolicismo. Así no es la iglesia que mi hijo dejó. Miren, hay con mucha tristeza quiero decirles que a veces he ido a algunas parroquias a la Santa Misa y cuando llega el momento de darse la paz, hay personas que ni nos miran, como si no existiéramos. Y entonces, aquello que decían de los primeros cristianos, mírenlos cómo se aman, no existe en muchas iglesias. Por eso a veces nuestros hermanitos esperados convencen a algún católico que no está muy formado, lo llevan, lo acogen, le dan cariño, le dan atención, y esta persona se queda encantada más por la acogida humana que por todas las cosas que tiene, y es capaz de abandonar los sacramentos, va a una iglesia sin sacramentos. ¿Por qué? Por el cariño y el afecto de los otros. Quizá tendría tantos vacíos en su corazón, necesitaba cariño y afecto, entonces le dieron cariño y afecto. Y nuestra iglesia a veces ni una mirada nos damos durante la paz. Hay que convertirnos. Nuestras misas deberían ser fiestas. Fiestas. Deberíamos saltar de alegría cada vez que comulgamos. Entonces, la conversión, la Virgen nos va diciendo que si nosotros cambiamos nuestra forma de orar, hasta que sintamos alegría, hasta que sintamos gozo en la oración, a pesar del dolor, del sufrimiento, de lo que sea, sentimos gozo en la oración, comenzó la conversión. Hay muchas más cosas que la Virgen nos ha pedido y, por ejemplo, los grupos de oración, que ya el Padre Pío y otros lo habían iniciado, pero la Virgen vuelve a recordarnos. Los Via Crucis el Viernes Santo, leer la vida de los santos. La Virgen siempre nos ha dicho que los santos son cartas vivas que Dios nos ha dado y nos pide que volvamos a estudiar la vida de los santos. La familia sobre todo es fundamental. Sin familia no va a haber ni vocaciones, ni matrimonios, ni nada. Entonces, ante los antivalores, ante las tinieblas que tenemos en el mundo, la Virgen nos dice, hoy el mundo está yendo a una encrucijada. Yo he venido a guiarlos para que ustedes hagan una conversión del corazón. Hay conversiones radicales, como he visto amigos que estaban en la cocaína, fueron a Medjugorje y en la primera estación del Via Crucis sintieron algo extraordinario, tuvieron una visión, dejaron la cocaína y cambiaron radicalmente. Nos encontramos personas, en Medjugorje hay un caso simpaticísimo que es Patrick y Nancy. Patrick cuenta su conversión de una manera tan amena, tan jocosa y tan espectacular que provoca siempre abrazarlo cada que él cuenta su conversión tan radical. Pero el proceso de camino de santidad requiere mejora todos los días un poquito, un poquito, un poquito. Por eso la Virgen nos pide que cada día seamos mejores, que cada día oremos entonces siquiera 4 horas. Pero para llegar a 4 horas hay que empezar por 10 minutos. 10 minutos hoy, 15 minutos mañana, 20 minutos pasado mañana, y así voy creciendo en la oración. La confesión, mi conversión puede ser, bueno, me voy a hacer una buena confesión y me voy a confesar cada mes para los primeros viernes, los primeros sábados, los primeros domingos. Ya comencé, pero después digo, ahora me voy a confesar siquiera cada 15 días, cada 20 días, para mantener el alma lo más limpia, lo más pura que pueda. Voy a ir a la Eucaristía ya no solo los domingos, voy a ir 2, 3 veces a la semana.
y después termino yendo todos los días a la semana. Voy a hacer oración de silencio, 10 minutos cada día en la mañana, y después voy haciéndolo 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, porque mi espíritu es como la batería de un artefacto, se descarga en el día. Cuando yo vuelvo y me conecto con Dios, 10 minutos en silencio, vuelvo y me cargo las baterías. Conversión. Y así, poco a poco, vamos viendo que es un proceso gradual de ir convirtiéndonos cada día. Por eso los grandes santos, el Padre Labco y la Virgen María, nos van a insistir en la conversión hasta el último día de nuestra vida. No nos creamos que porque ya rezamos, porque ya ayunamos, porque estamos aquí, ya nos convertimos. Y el Señor a veces va a permitir algo muy cruel, que es, nos va a permitir que nos demos un resbalón y caigamos, para que nos demos cuenta que somos frágiles, que somos de barro y que seamos humildes y que nos demos cuenta que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios y que necesitamos de la ayuda de los demás, que necesitamos de la ayuda de la iglesia y podamos experimentar la humildad de ir a confesarnos y luego sentir ese dolor de haber ofendido a Jesús y crecer en el amor. Entonces, esta conversión que la Virgen nos viene a decir es una conversión profunda del corazón. Pero los hábitos del corazón no cambian, a menos que Dios nos dé una gracia muy, muy fuerte, muy radical. Si ustedes observan, San Pablo, después de que aquella luz lo derriba, se va a Arabia varios años. Él está en Arabia, en el desierto, varios años, un proceso de conversión. San Francisco de Asís estuvo mucho tiempo en silencio. Y vamos viendo que San Ignacio de Loyola se fue a una cueva. San Benito, el gran San Benito, ¿cuánto tiempo estuvo allá en la cueva? Pero probablemente no es tan fácil encontrar cuevas hoy en día. Sin embargo, cada uno de nosotros puede que tenga un rinconcito en su casa, un sillón o un cojín con un altarcito, y esa es su cueva. Y allí en silencio puede empezar a hacer siquiera un retiro al mes de un día, y siquiera un par de retiros al año de 3 días, para meterse en la cueva y empezar a revisar. Y todas las noches, como dice San Ignacio de Loyola, todas las noches entrar con la listita que nos dio la Virgen de la escalerita, que esta escalerita que hemos hecho de todas las cosas que le he estado comentando. ¿Para qué? Para irme revisando cómo estoy en mi proceso de conversión, cómo estoy haciendo el rosario, cómo estoy haciendo el Padre Nuestro, cómo estoy viviendo la misa, cómo estoy tratando a las personas que me rodean, cómo está mi nivel de alegría, cómo está mi nivel de amor, cómo está mi nivel de entusiasmo, de creatividad, cómo está mi nivel de hacer obras de amor anónimas, obras de limosna, obras de misericordia, cómo está mi deseo de encontrarme con Jesús cada día. Entonces ya, poco a poco, la mentalidad, el corazón, hasta el cuerpo va cambiando. Puede ser, puede ser que usted le diga, Señor, yo quiero reparar. Señor, yo quiero sufrir. Y dicen, wow, más se volvió loco, ¿cómo así? Sí, puede ser que mi proceso de conversión sea asumir la cruz y ser un cirineo, ¿por qué no? Hay personas como Madre Teresa que tuvieron una vocación dentro de la vocación. Madre Teresa de Calcuta, cuando iba en el tren hacia el retiro espiritual, se le aparece Jesús y le dice, Teresa, Teresa, ¿me darías algo que quiero pedirte algo? Teresa le dijo, Jesús no te negaría nada. Teresa, ¿podrías compartir la sed que yo tuve en la cruz? Jesús, te dije que yo no te negaría nada. Bueno, Teresa, entonces vuelve y sé mi luz en los barrios oscuros de Calcuta.
Y la Madre Teresa tuvo que hacer una conversión, estar trabajando en el colegio con las Madres de Loreto, donde hacía un trabajo muy lindo, muy bien hecho, con mucho amor, salir a esos barrios a recoger gente en unas condiciones inhumanas y comenzar a vivir su misión de amar a los más pobres entre los pobres, de ayudar a los más pobres entre los pobres, no solo de pobreza física, pobreza de amor, pobreza de cariño, pobreza de salud, pobreza de lo que fuera. Y tuvo su segunda conversión y cambió su vida, cambió totalmente su vida. Entonces, la madre Medjugorje nos dijo ahora el 25 que ella viene a guiarnos. Y por eso yo les sugiero, miren, ustedes pueden buscar el libro de los mensajes, buscar aquí en la parte final, en la guía, que he clasificado por 29 años, y buscar la palabra conversión. Y van a encontrar estos 153 mensajes donde la Virgen nos habla de conversión. Y comenzar poquito a poco, pero constantemente, porque el hábito cambia cuando repetimos frecuentemente un hábito. Yo estoy aprendiendo ahora en el grupo de música a cantar con ciertos instrumentos que nunca en mi vida los había utilizado. Y tengo que repetir muchas veces para que mi cuerpo inconscientemente vaya haciendo los movimientos. Igual pasa con la conversión. A la medida que yo voy repitiendo las oraciones bien hechas, las confesiones, las comuniones, la lectura de la palabra de Dios, las obras de amor, el pensamiento, cada que se me venga un pensamiento negativo, inmediatamente invocar al Señor, invocar a la Virgen y pensar con amor, mis comportamientos van a ir cambiando. A pensar positivamente, a decir, Señor, Señor, tú me creaste, tú me elegiste antes de crear el mundo para que fuera santo, inmaculado por Cristo en el amor. O me leo el Salmo 139 donde dice, Señor, tú me sondeas y me conoces. Yo soy un prodigio, prodigios son tus obras. Yo salí de ti, Señor, salí de ti, tú me creaste. Estoy aquí en la tierra, pero no me dejaste solo. Me has dado tu Espíritu Santo que está en mi corazón. Me has dado Jesús en la Eucaristía, me has dado su palabra, me has dado esta familia hermosa de la iglesia. Me has dado este cuerpo, esta mente, este espíritu. Y me has dado la oportunidad de que yo vaya al cielo. Me diste la redención, me diste a mi mamá María. Me diste tantos amigos y amigas que me han enseñado. Me diste la capacidad de arrepentirme. ¡Wow! Dios mío, cuánto me amas. Tus pensamientos son insondables. Entonces, podemos empezar a decir, si yo no soy feliz, si no me siento libre, si no he realizado plenamente mi potencial, si yo me muriera hoy y no me voy para el cielo, debo convertirme. Y si me dejo llevar de la Virgen María y le hago caso a esos 1150 mensajes que tenemos recopilados en el libro y empiezo a vivirlos día a día, voy a empezar el proceso de conversión. Créanme que no es fácil cambiar de una sola vez. La imitación de Cristo dice que si yo adquiriera 2 virtudes por año y eliminara 2 vicios por año, en poco tiempo sería santo. En poco tiempo seríamos santos, que es lo que quiere Dios. La conversión para entrar al cielo, necesitamos hacer la voluntad de Dios, amar hasta que duela, como decía Madre Teresa. Hagámosle caso entonces a la Virgen María y pidámosle que nos ayude a conocer a su Hijo a través del Evangelio y a conocer sus mensajes. Yo no puedo resumir estos 1150 mensajes en este ratito, pero pueden contactarme, pueden escuchar todos los días la Escuela de María que mandamos, en la cual mandamos el Evangelio y un mensaje de la Virgen a la luz del Evangelio de cada día, para que ustedes puedan todos los días, ir avanzando en este proceso de conversión.
Yo les agradezco enormemente su compañía esta noche y le pido al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Señor, envíanos tu Espíritu Santo y todo lo que hay en nosotros será creado y renovará la faz de nuestra tierra, la faz de nuestra vida, de nuestra mentalidad, de nuestra familia, de nuestro país. Seremos felices, seremos creativos, seremos bondadosos, seremos misericordiosos. Señor, nos dolerá cada pecado que hemos cometido en la vida y si te amamos, nos va a costar muchísimo pecar. Espíritu Santo, esta noche te ruego por intercesión de la Santísima Virgen María, de los ángeles y de los santos, por intercesión de nuestra querida Madre Teresa de Calcuta, que nos ayudes a convertirnos, a ser felices como tú quieres, para que un día la Madre nos espere en la puerta del paraíso. Pero que desde ahora seamos esas manos extendidas, esas manos llenas de amor en el mundo. Y el mundo diga, mírenlos cómo se aman, miren esos católicos cómo se aman, tiene que ser algo muy especial. Y entonces, Espíritu Santo, verdaderamente Cristo vivirá en nosotros. Nos convertiremos en Cristo caminando por la calle, Cristo de blue jeans, Cristo llevando tu amor y tu luz, llevando los mensajes de Jesús y de Mamá María. Y tú, Padre querido, Padre Celestial, Cristo nos dijo que todo lo que te pidamos en su nombre, tú nos lo darás. Te suplico humildemente que a todos los que han venido a esta charla y todos los que la escuchen, Padre querido, le des el don de ver su corazón, de verlo con los ojos del Espíritu Santo y de convertirse en Jesús, convertirse en Cristos vivos, para que Mamá María sonría y esté feliz, encantada de ver que no ha perdido el tiempo en estos 42 años, 2 meses y estos 12 días de apariciones diarias. Y tu Virgencita, mamá querida, danos tu bendición esta noche y que esa bendición nos abra el corazón. Danos tu bendición, mamá. Llega a cada hogar, a cada casa, a cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mamá. Gracias, gracias por haber respondido a este llamado tan humilde que te hemos hecho.